qué alegría, qué sosiego, qué calma, qué dominio de uno mismo, concede el que se sabe amado por Cristo. Concede el Espíritu Santo aquel que se deja amar por el esposo. Como ya os he dicho, prosarios, la vida es muy sencilla, aunque nos la complicamos mucho los seres humanos porque somos muy complejos. La vida es sencilla y bella, bella y sencilla. Sencilla porque todo consiste en dos verbos: dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar por Jesucristo. Sencilla la vida, hermanos. Bella porque quien se siente amado se siente enamorado, y quien se siente enamorado rezuma alegría por todos los poros de su piel. Os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Hermanos y hermanas, sentidos alegres en el Señor, dichosos en el Señor, porque Él perdona, reconstruye, regenera y reconcilia vuestra vida. Consecuencia final, lo que dice San Pablo, no lo olvidéis, imagino que lo experimentáis: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien ama a través de mí, es Cristo quien sirve a mis hermanos a través de mí, es Cristo quien se pone al lado de los pobres a través de mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Pues vamos a dar gracias porque eso que ocurrió en la cruz, me amó hasta entregarse por mí, se actualiza ahora mismo en esta Eucaristía. Tomad y comed, es mi cuerpo. Tomad y bebed, es mi sangre. Así que todos de fiesta, el que no haya tenido traje de fiesta, que se lo ponga, porque la Eucaristía es la fiesta, la boda del esposo con su esposa, la Iglesia. El novio, Jesucristo, nos da su cuerpo y su sangre para que los que somos invitados a este banquete de bodas comamos